Hola, ¿cómo están? En esta sesión empezaremos a estudiar lo que se llama matriz asociada a una transformación lineal. Y de la mano de esta matriz asociada también vamos a empezar a estudiar unas transformaciones matriciales. ¿Qué es la matriz asociada? La matriz asociada es una matriz que se define a partir de una transformación lineal dada, que no es matricial. Y con esta matriz asociada, uno define una transformación matricial que está asociada a la transformación original. Entonces, en este concepto es donde se empiezan a hacer más fuertes los lazos entre los capítulos 6, el primero, y el de espacios vectoriales, el capítulo 4 y el capítulo 5. Entonces, de a poco, a medida que vamos avanzando en los conceptos, se van haciendo más fuertes los lazos entre los capítulos de la asignatura. Entonces, vamos a empezar con una definición y esa definición es la que nos va a mostrar todo lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Entonces, matriz asociada a una transformación lineal. La definición nos dice que vamos a tener dos espacios vectoriales de dimensión, o sea, el B de dimensión n y el W de dimensión p. Esos espacios vectoriales pueden ser el mismo o distintos. Vamos a suponerlos con nombres distintos, pero pueden llegar a ser el mismo espacio. Lo que tenemos que tener claro es que siempre vamos a tener conocida una base de cada uno, o sea, una base del B y una base del W. Y relacionando estos dos espacios vectoriales, vamos a tener una transformación lineal. A esta transformación lineal es que se le va a asociar una matriz, esa matriz que se llama matriz asociada. Y esa matriz asociada es asociada con respecto a esas bases que nosotros estamos considerando, a la base alfa del dominio y a la base beta del codominio. Cada vez que cambien esas bases, la matriz asociada va a cambiar. Entonces quiere decir que la matriz asociada no es única, depende de las bases con las que nosotros estemos trabajando. Lo que sí va a cumplir siempre es que cada vez que nosotros queramos ver el transformado de un vector de la base, fíjense, este vector B es del dominio. Si yo quiero ver la matriz de coordenadas del transformado del B en la base beta, ahora yo lo puedo hacer así, o lo puedo encontrar así, como la multiplicación de esa matriz, que es la matriz asociada, por la matriz de coordenadas de este B, pero en la base del dominio, ¿sí? A ver, voy a hacer un dibujito acá que después lo voy a borrar porque me hace falta el espacio. Entonces, si yo tengo esto, yo tengo acá el B con la base alfa y acá tengo el W con la base beta. Entonces, el B tiene su transformado acá, el T del B. El B, yo puedo encontrarle las coordenadas respecto de esta base. Y a este otro le puedo encontrar las coordenadas respecto de su base, del codominio. Entonces, ¿qué me está diciendo esto?
que cada vez que yo quiera encontrar las coordenadas de un elemento que es una imagen de uno de allá, voy a poder usar esto. Entonces, el transformado del TDB en base beta, yo lo voy a poder encontrar como la matriz A por las coordenadas del B en base alfa. ¿Eso a qué les está haciendo acordar? Una cosa así, entre coordenadas en distintas bases, es la matriz de cambio de base, ¿sí? Bueno, esta matriz asociada lo que hace es trabajar de una forma similar, nada más que antes nosotros con la matriz de cambio de base trabajábamos siempre en un mismo espacio y dos bases distintas del espacio. Bueno, la matriz asociada es como una matriz de cambio de base, pero entre el dominio y el codominio de esta T que está trabajando aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que esta matriz nueva asociada es una matriz que es un cambio de base, pero entre dominio y codominio de una transformación lineal. Y así como la matriz de cambio de base que vimos en el capítulo 4 era una matriz que se formaba con matrices de coordenadas, esta también se va a formar con matrices de coordenadas. Nada más que ahora, fíjense, se forma con matrices de coordenadas de transformados de B1, B2 y Bn. ¿Y quiénes son los B1, B2 y Bn? Son los vectores del dominio. Entonces yo a todos los vectores del dominio los transformo, van a parar acá al codominio. Con esos vectores yo encuentro sus transformados también en esta base beta y formo la matriz A. Entonces, de ahí en adelante, cualquier otro transformado de otro vector que no sea de la base, pero que esté en el dominio, yo le voy a poder encontrar la matriz de coordenadas ya empleando esa matriz asociada, ¿sí? Es un concepto que hay que masticarlo un poquito, que hay que pensarlo un poquito, pero la lógica es muy parecida a la lógica de matriz de paso. Entonces, como yo les digo, antes yo trabajaba con matrices, acuérdense, si yo tenía una base alfa y una base beta, pero siempre era del B, siempre era el mismo espacio y las que cambiaban eran las bases. Entonces, ¿qué se ponían? Si yo quería encontrar la matriz de paso de alfa a beta, ¿qué se ponía en esa matriz P? Se ponían las coordenadas de la base alfa, vamos a poner P, estos eran de la base alfa y se ponían en la base beta de llegada. Así era la matriz de paso. Ahora fíjense la similitud con esta. Si yo les estoy diciendo que es como si fuese una matriz de paso, pero de una base del dominio a una base del codominio, entonces ahora yo estoy trabajando con dominio y con, ahora aquí ya no es el B, sino es el W, que es codominio de una transformación. Entonces, yo no estoy mirando los vectores peladitos de acá, sino que estoy mirando ya los vectores acá. Cuando están en el codominio, están transformados ahora. Entonces ya los vectores ahora los transformo y recién los pongo en la base de ese conjunto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
Entonces ahora ya no se llama MP, sino que se llama la A asociada. Pero la lógica es similar. Nada más que ahora hay que acordarse que yo ya no voy al mismo espacio, sino que voy al codominio. Entonces, como es el codominio, yo ya tengo que considerar los transformados. ¿Sí? Bien, entonces, eso es la matriz asociada a la transformación T con respecto a las bases alfa del dominio y beta del codominio. Ahora, con esta matriz yo voy a definir una nueva transformación, una transformación matricial. ¿Sí? Entonces, con respecto a las bases alfa y beta, la transformación lineal T induce, es decir, que a partir de ella hay algo más, induce la transformación matricial. Si es matricial, por eso le vamos a llamar M. Y como es la inducida por T, le ponemos MT. Entonces, si la transformación se llama F, será la M sub F. Si se llama G, será la M sub G. Entonces, M es de matricial y acá, como subíndice, siempre ponemos la que la induce. Entonces, es una matricial cuyo dominio y codominio, si es matricial, son conjuntos de matrices columnas. O sea que tenemos un algo por uno y un otro algo por uno. Acá me he confundido, espérense un poquito. Acá, permítanme que voy a corregir, después voy a corregir en el apunte, es una P ahí. Ahí es P. A ver, es P por 1. Tan chiquitito esto que no lo dejo. Bueno, ahí es P por 1. ¿Sí? Yo en el apunte después lo corrijo. ¿Por qué es Mn por 1 y por qué es Mp por 1? Porque yo tengo que ir, fíjense, este espacio tiene dimensión n y este espacio tiene dimensión p. A ver, vamos a borrar esto. A ver. La dimensión del B es n. Y la dimensión del W es P. Porque fíjense, me lo decía, dimensión P y dimensión N. Entonces, yo me voy a buscar un espacio de columna que tenga la misma dimensión de este. Entonces, por eso es Mn por 1. Porque es igual que este. Y como es de dimensión P, va a ser el socio de un MP por 1. ¿Sí? Y la transformación, a ver que acá se me escapó un rayón. ¿Cómo va a estar definida? Si es matricial, es una MT aplicado a X igual a A por X, la forma de las transformaciones matriciales. Y la A es la matriz asociada. Entonces, si esta no es única, porque según las bases alfa y beta que yo tome voy a tener una matriz asociada, esta tampoco es única. Yo para cada A defino una M sub T con esa A, ¿sí? Y bueno, y esta transformación, la M sub T, se denomina la transformación matricial inducida por T. Con respecto, aquí faltó, con respecto a las bases alfa
y beta, porque siempre tengo que hacer referencia a las bases, porque acuérdense que para cada par de bases, una del dominio y otra del codominio, voy a tener una A y con esta A voy a tener una M sub T. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora, con esta definición, vamos a ir viendo ejemplos. Vamos a tomar una transformación lineal y vamos a ir viendo distintas matrices asociadas y distintas transformaciones matriciales inducidas por esa misma, para que ustedes vean que no es única la transformación matricial ni la matriz asociada. Ahora, vamos a hacer algunos comentarios. Porque ustedes dirán, ¿y para qué? ¿Qué chiste tiene esta transformación? Bueno, el chiste que tiene es aplicarlo a la geometría. Sin querer, por más que esto no sea muy geométrico, esto se aplica mucho a la geometría y sobre todo se aplica mucho al diseño geométrico de imágenes, al diseño de movimientos de robótica, a programación. Tiene infinitas aplicaciones. Y uno puede, en función de esta matriz, puede definir los efectos geométricos, puede definir rotaciones, puede definir dilataciones, contracciones solamente en una variable, en dos variables, en todas las variables, solo con la estructura de esta transformación. O sea, con la estructura de esta matriz. Generalmente, para esa aplicación a la geometría y a las gráficas, se trabaja con la base alfa y beta como las bases canónicas de dominio y codominio. Pero existen en otras bases no canónicas. Y lo que sí quiero aclarar es que esta transformación, esta parte, muchas veces se la suele poner igual a la definición de la T, confundiendo la T con la MT. Eso tenemos que tener muy preparado el ojo y acordarse, por favor, de esto que yo les estoy diciendo, porque hay mucha bibliografía y muchos apuntes y mucho video en internet que me he ocupado de estar viendo últimamente, que confunden a las dos transformaciones. Confunden a la T, la ponen como A por X, cuando la T va a lo mejor de R2 en R3 y la transformación matricial, ustedes saben que va de espacio de columnas en espacio de columnas. Entonces, por favor, a tener mucho criterio con eso, porque no está bien. No está bien y en virtud de querer simplificar o de querer usar esta parte matricial, se escriben barrabasadas como, por ejemplo, decir T de X y Z igual a A por X y Z. Algo que he visto estos días. Esto no existe. Entonces, eso está mal. O escribir T de X y Z igual a A por X y Z. Esto sí existe, pero si la T va de R3 a Rn, qué sé yo, depende del orden que sea esta, y esto es un R, el T de esto es un
una terna, un par, una n-upla, no algo que esto pertenece a un m n por algo, n por 1. Entonces, este igual también está mal puesto. Bueno, cuando la gente no está muy avesada con el álgebra, hace estas cosas raras. Entonces, nosotros que estamos aprendiendo álgebra y que sabemos cómo se escriben las cosas y cómo se hacen las cosas, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces, por más que lo veamos por ahí escrito, decir, no, analizar un poquito cómo puede ser esto, una matriz por una terna es un producto que no existe. O esto, una matriz por una columna sí existe, pero es una columna, no es un vector de Rn. Porque en realidad acá lo que le falta es decir esto, que la matriz de coordenadas del t de x y z es esto, que es esto que ustedes tienen aquí. Pero no le ponen el corchetito y están haciendo cosas raras. Con el corchete sí estaría bien. Con el corchete sí. Con el corchete sí estaría bien. Pero si no se le pone el corchete, estamos trabajando conceptualmente mal. Entonces, por favor, a tener en cuenta con muchas cosas que hay dando vueltas por el espacio cibernético. Miren si se van a poner a mirar algo, miren los efectos geométricos, las aplicaciones, porque hay cosas con aplicaciones muy interesantes, pero tengan mucho cuidado con la forma en que escriben las cosas, porque no es correcto. Entonces quería hacer un comentario sobre eso, porque estos días estoy viendo muchas cosas raras. Bien, dicho esto, ahora voy a borrar todo eso para poder explicar el ejemplo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ir a los ejemplos. Vamos a trabajar el primer ejemplo. El primer ejemplo va a ser trabajar una transformación lineal que va de R3 a R2. Para esa transformación vamos a encontrar la matriz asociada a F con respecto a las bases canónicas de dominio y codominio. Entonces, bases canónicas de dominio y codominio. Vamos a proporcionar la M sub F, que es la transformación matricial inducida por esta F. Y en este caso, vamos a poder de una forma directa corroborar la exactitud de lo que hemos hecho. Es decir, vamos a poder saber si esa matriz asociada que encontramos está bien, que es algo muy bueno que aportan las transformaciones cuando yo trabajo con la base canónica de dominio y codominio. Entonces, vamos a primero dejar bien en claro quién es dominio, codominio de la F y sus bases canónicas. Entonces, dominio es R3, codominio es R2. Le vamos a llamar a las canónicas para diferenciarlas C1, la de R3, y C2, la de R2. O sea, una la del dominio, la C1, y la C2, la del codominio. Y vamos a poner para esta situación quién sería la matriz asociada. Entonces, le vamos a llamar a sub 1, porque como les he comentado que esta misma transformación la vamos a ver con distintas bases, le vamos a poner a sub 1 a la matriz asociada en las bases canónicas de dominio y codominio. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Vamos ahora a la definición. La definición me dice, la matriz asociada está formada por los transformados de los vectores de la base del dominio. Entonces, voy de nuevo acá. Base del dominio es esta. ¿Cuántos vectores tiene?
3. O sea que yo tengo que buscar f de cada vector y a su vez sus matrices de coordenadas. Pero, ¿en qué base? En la base canónica. Entonces, como estamos trabajando con bases canónicas, acuérdense que podemos obviar el subíndice. Si a ustedes les parece cómodo, ustedes acá, cuando trabajen con bases canónicas, ponen la C que corresponde. En este caso sería la C2. Bien, entonces vamos a empezar buscando los transformados. F del E1. F del E1. Para eso, ¿qué voy a ir a hacer? Voy a ir a mirar la expresión de la F. Entonces, hago de cuenta que acá tengo un 1, acá tengo un 0 y acá tengo un 0. Entonces, 1 más 0 me queda 1 y 1 menos 0 me queda 1. Ahora, ¿qué quería yo? Los transformados en las bases canónicas del codominio. O sea que inmediatamente, como estoy con la base canónica, puedo conocer su matriz de coordenadas. Son los mismos valores, nada más que puestos en forma de columna. Vamos a borrar esto y ahora vamos a ir al otro transformado. Entonces vuelvo a ir aquí. Entonces, ahora voy a calcular el transformado de E2. Entonces acá haré de cuenta que tengo un 0, un 1 y un 0. Entonces me va a quedar 0 más 1, 1 y 0 menos 0, 0. Y entonces puedo conocer su matriz de coordenadas. Ahora voy a ir al F de E3 y hago lo mismo. Voy otra vez acá, ahora hago de cuenta que acá tengo un 0 y un 1. Entonces 0 más 0 me da 0 y 0 menos 1 me da menos 1. Entonces la matriz de coordenadas es esa. Entonces ya tengo las tres matrices de coordenadas, entonces puedo formar la A sub 1. Entonces la A sub 1 me va a quedar 1, 1, 1, 0 y 0 menos 1. Y esa es la matriz asociada a F con respecto a las bases canónicas de dominio y de codominio. Bien, entonces ahora tengo que definir el segundo punto. Tengo que dar la M sub F. Entonces yo me voy a acordar que yo estoy trabajando con una F que va de R3 a R2. La dimensión de este es 3 y la dimensión de este es 2, acuérdense. Entonces, la M sub F, fíjense, es una transformación matricial que va a ir de N por 1 a MP por 1. ¿Y quiénes son los elementitos? Este es el N y este es el P. Entonces, la transformación matricial inducida, ¿quién será? A ver, vamos a borrar un poco de rayas. ¿Quién va a ser la transformación matricial? Entonces va a ser M de matricial y F del nombre de la transformación que era F. Entonces va a ir de M3 por 1 a M2 por 1. Entonces acuérdense, este es el N y este es el P. Y entonces yo se la voy a aplicar a la transformación M sub F a un elemento de M3 por 1. O sea que va a ser una matriz 3 por 1. Y me tiene que dar una M2 por 1. ¿Y con qué fórmula? Con la fórmula A por X.
Entonces directamente escribo la A sub 1 que acabo de encontrar, la traigo para acá. Ah, miren, y acá hubo un error, todavía me quedó un error. Fíjense, es que tuve un error de tipeo y lo he ido corrigiendo, pero a seguir. Bueno, entonces me va a quedar 1, 1, 1, 0 y 0 menos 1 por X y Z. Entonces, esa es la transformación matricial. Y tendríamos que fijarnos, fíjense, esta es 2 por 3 y esta es 3 por 1, ese producto que me va a dar 2 por 1, que es un elemento de acá. O sea que hasta ahora llevamos coherencia. Bien, entonces esa es la transformación matricial inducida por F con respecto a estas bases consideradas. Ahora vamos al punto 3. El punto 3, ¿qué me dice? Emplee la definición nuevamente, pero ahora para corroborar la exactitud. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros estamos trabajando con las bases canónicas, podemos directamente ver si lo que hicimos está bien, o sea, revisar si lo que hicimos está bien. ¿De qué forma? Vamos a tomar un B genérico, un X y Z, igual que ese B que ustedes tienen acá, ¿sí? Que es un vector del dominio, que es R3. Y a ese B le vamos a aplicar esto que tenemos acá. Entonces, según la definición, ¿qué tendría que pasar? Acá sí he puesto las bases canónicas para que ustedes se den cuenta. Y he puesto al revés los subíndices. Otro error más. Tengo que corregir bastante. Por eso no puse el apunte, chicos. Por eso todavía no está el apunte. Entonces, fíjense. FB. F de B, ¿a dónde está? En el codominio. Así que su base es la C2. Y eso tiene que ser igual a A por B en su base, que es la C1. Entonces, nosotros vamos a mirar y vamos a empezar por ese lado de esta igualdad. Entonces, acá dijimos que es 1. Entonces, A1 por B en C1, acuérdense que como C1 es la base canónica, acá ya está bien la matriz, fíjense, la matriz está 1, 1, 1, 0 y 0 menos 1. Entonces, multiplico la matriz por la matriz de coordenadas del B. Si el B es esto, la matriz de coordenadas en la base canónica son esos mismos elementos, nada más que como columna. Fíjense cuando nosotros hacemos ese producto, ¿qué nos da? X más Y más 0Z. O sea que me queda X más Y. Después, X más 0 menos Z. X menos Z. Ahora, fíjense, según la definición, eso es f de x y z en la base canónica del codominio. ¿Es cierto eso? ¿Quién es f de x y z? Vamos, sigan la flecha, aquí de nuevo. ¿Quién es f de x y z? Es x más y, x menos z, como vector. Pero si yo le miro la matriz de coordenadas de ese par en la base canónica, ¿quién es la matriz de coordenadas? Es esta que encontré aquí. Entonces, efectivamente coincide, o sea, yo
¿Cómo corroboro que hice bien las cosas? Cuando usando la matriz asociada que encontré, multiplicando por X y Z, que sería el genérico y esta su matriz de coordenadas en la base canónica, encuentro la matriz de coordenadas de la expresión de f de x y z. Entonces, si yo llegué a eso, me pongo un bien grandote y me felicito, porque todo lo que hice hasta ahora estuvo bien. Esto se hace de manera así directa cuando nosotros estamos trabajando con la base canónica de dominio y base canónica del codominio. Si nosotros estamos trabajando con otras bases, vamos a poder encontrar eso, pero siempre y cuando intervengan matrices de paso de la base no canónica a las canónicas, tanto de dominio como de codominio. Entonces ya la cosa no es tan directa. Entonces, nosotros, ese trabajito así directo y que es un pecado no hacerlo para saber si estamos trabajando bien, es cuando estamos haciendo el trabajo con las bases canónicas. Este trabajito también nos va a servir, ya vamos a ver otro ejemplo para descubrir otra cosa. Entonces, siempre que estemos trabajando con las bases canónicas, tenemos mucha comodidad. Bien, vamos a seguir en el próximo ejemplo con las bases no canónicas de dominio y codominio. Muy bien, entonces nos vemos en el próximo ejemplo.